Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas. Aquí estamos en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, una tierra muy especial aquí, a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, rodeados de muchos cultivos, de mucha agricultura, de mucha ganadería y de muchas familias hermosas. Una tierra especial. Bueno, invitados todos para que vengan por aquí desde Colombia, de otro país, bueno, a visitarnos en el Valle del Cauca. Aquí tenemos ríos, tenemos lagos, también tenemos el mar. Tenemos ese hermoso mar en el Océano Pacífico. Bueno, estamos aquí con Yolanda Salazar y Juan Carlos Gaviria para acompañarles en su programa AM/PM. Ya saben, son 55 minutos en el que compartimos los consejos y compartimos la teoterapia. Bueno, damos nuestras invitaciones también, nuestros anuncios a todos los eventos, a toda la programación que tenemos en nuestra gran familia a nivel del mundo de la ICT o de la ICT, y aquí en Colombia la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Muchas actividades especiales, reuniones, convenciones en el Redil, centro de convenciones allí, grandes campamentos, retiros, peregrinaciones a Israel, todo lo que está allí preparado para disfrutar del amor, de la gracia, de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, estoy agradecido con todos aquellos que nos escuchan por la radio, en nuestras emisoras aquí en Colombia, y también los que escuchan por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Gran audiencia por la radio, gran audiencia a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, como también por nuestra plataforma digital por internet, www.colmundoradio.com.co, o como algunos también lo mencionan, www.colmundoradio.com.co. En Facebook y en YouTube busquen allí Colmundo Radio, se suscriben en nuestros programas, nos siguen, ahí tenemos toda la programación. Bueno, gracias a los que nos escriben ahí en el chat del Facebook, del YouTube, siguen creciendo sus comentarios, la sintonía, y bueno, también a todos aquellos que nos escriben al chat del WhatsApp 311-364-5093. William Quitián me escribe por WhatsApp desde Ibagué, la capital musical de Colombia, al igual que Flor Alba Cardona en Palmira, Melba Londoño en Ibagué. También tengo aquí el saludo muy especial de María del Carmen en Puerto Tejada, Cauca. Nancy Barbosa también nos escribe desde Cúcuta, una tierra también muy linda y muy querida. Bueno, ahí en Cúcuta está Nancy Barbosa, está también Belsi Zulay Consuegra. Hay una gran familia allí también de oyentes de nuestros programas de Colmundo. Denis Urrea en Corinto. Flor María Llanes también nos escucha y nos envía su saludito aquí también por el WhatsApp. Dasmaris Camilo en la vereda La Banda en el Tambo, Cauca. Saludo muy especial a todos aquellos que se encuentran en los Estados Unidos, en la Florida, en Nueva York. Desde allí tenemos la audiencia de algunos de ustedes que reportan sintonía, que nos escriben. Muchas gracias a todas esas familias lindas que desde allí nos acompañan a través de la radio. Gracias a todos los que por el WhatsApp nos escriben en el 311-364
5093, don Héctor Fabio Ceballos en Bogotá. Bueno, un saludo muy especial para don Héctor, que siempre nos envía sus noticas, su gratitud. Dios lo bendiga mucho, don Héctor Fabio. Seguimos saludando a Blanquita Posada, a Luz Marina Jiménez, Blanquita Posada en Buga, Luz Marina Jiménez y Blancaneri Betancura y Raquel Chaparro y toda la gente linda que está allí en La Dorada, departamento de Caldas. Jorge Salamanca aquí en Palmira. Y vamos cerrando saluditos. Carmen de la Cruz, Nelson Cardona y Ana Sofía Cardona en Pasto. Bueno, estamos saludando con cariño a Anita, Ana Sofía, que está de cumpleaños por estos días. Bueno, Anita, ahí en Pasto, que el Señor te siga llenando de su amor, de su gracia y de sus regalos. Te declaramos llena de la bendición de Dios, como ya lo ha establecido el Señor para ti en su palabra, en 3 de Juan 2. Recuerda que el Señor te dice: amada, deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el versículo para todos los cumpleañeros, 3 de Juan, versículo 2. Edgar Mora nos escribe de Mocoa, Putumayo. Muy bien, Edgar, ahí está conectadito. Y terminamos nuestros saludos, claro que sí, como debe ser, ¿cierto? A Denis Fernández allá arriba, en Barranquilla, Jorge Príncipe y su esposa Yasmín, toda la familia allí, Aragón, en Barranquilla, y Guillermo Antequera y Cerquitica en Venezuela. La ñapita aquí, Carmelida Arenas en Cali. Bueno, todo preparado, mis queridos oyentes, síganos escribiendo allí al 311-364-5093. Díganos desde dónde nos escuchan y ahí van a tener nuestro saludito y nuestra respuesta. Nos vamos a la primera sección del programa hoy con Yolanda Salazar en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, una vez más el poder compartir con Dios y su palabra. Por eso nos enseña el manual de vida en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Y qué nos enseña el manual de vida? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, pues cuando ustedes y yo entendemos la libertad que hemos recibido, pues es inevitable reconocer que esa libertad no nació de algo de nosotros, sino que esa libertad nació de un amor completamente sobrenatural y no fue una respuesta a nuestro comportamiento, ni tampoco fue una respuesta a nuestro arrepentimiento y mucho menos algo digno en nosotros, sino que fue una decisión de Dios de amarnos aún en nuestra peor condición. Y esto pues rompe completamente la lógica humana, porque nosotros amamos cuando vemos valor, pero si hay algo extraordinario es que Dios amó cuando no había nada, absolutamente nada que ofrecer. Y aquí está lo que nos confronta. Si nuestra libertad nace de un amor que no merecíamos, entonces no podemos seguir viviendo como si tuviéramos que ganarla, queridos oyentes. Por eso, 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, que nos habla acerca del amor, nos enseña algo. Y dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas veces, queridos oyentes, no solo intentamos ganarnos el amor de Dios por obras, sino que aún habiendo sido salvos por su infinita misericordia, caemos inclusive en medir a otros por lo que hacen o medir a otros por lo que dejan de hacer. Y así empezamos a creer que somos mejores que otros por nuestro comportamiento, olvidando que todo lo que recibimos fue por fe y no por mérito. Y de esto, queridos oyentes, estamos plagados en el mundo, de hombres y mujeres que han olvidado que todo lo recibieron por amor, que recibieron inmerecidamente, pero ahora se creen con el derecho de juzgar, de criticar, de condenar. A veces, en lugar de ser bendición para otros, terminamos siendo piedra de tropiezo para otros. Queridos oyentes, si algo realmente mi corazón no puede aceptar, es a un cristiano rechazando a otra persona, creyéndose con el derecho de decir si es aceptado o no por Dios. ¿Y quién dudó del amor de Dios sobre mi vida o sobre la vida de esa persona? El amor de Dios ha sido tan especial, tan extraordinario, tan sanador, tan restaurador, que bueno, todos merecemos esa oportunidad de vivir con Él, para Él y por Él. Y ninguno de nosotros vive una vida diferente por haber sido mejor. Vivimos una vida diferente solo por amor, el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, queridos oyentes, que no sea ustedes ni ninguno de nosotros de aquellos que se creen mejores que otros para condenar, para juzgar y para criticar. Porque si algo deja claro Dios en su palabra es que solo Él pesa los corazones de los hombres. Entonces, asegurémonos que cuando Dios pese mi corazón, lo halle liviano y no lo halle con tanta amargura, con tanto resentimiento, con tanta crítica y con tanta situación sin resolver dentro de nosotros. Queridos oyentes, por favor, pidámosle a Dios que así sea, porque ¿de qué nos sirven hablar en lenguas humanas, en lenguas angelicales, si no tenemos amor? Dice la palabra de Dios que si eso pasa en nuestra vida, nosotros somos como metales que resuenan o címbalos que retiñen. ¿De qué sirven las profecías, queridos oyentes, y entender los misterios y la ciencia de Dios cuando ni siquiera ustedes y yo somos capaces de disfrutar el amor de Dios y de manifestar el amor de Dios? Entonces, muchas veces olvidamos que lo que somos y lo que vivimos lo hemos recibido por fe y no por mérito. Y en ese punto dejamos de lado el mensaje más importante de Dios. ¿Cuál? El amor inmerecido. Porque no se trata solo del amor de Dios hacia nosotros, sino del amor que ahora debe fluir de nosotros hacia los demás. Sí, es lo que Dios quiere, queridos oyentes, en usted y en mí. Entonces, ¿de qué serviría haber sido perdonados, haber sido salvados, haber sido amados, si seguimos exigiendo a otros que alcancen algo que Dios nunca nos exigió para aceptarnos? Sin amor, incluso lo que parece correcto pierde su valor. Eso nos enseña 1 Corintios capítulo 13. Sí, aún las cosas correctas sin amor pierden valor. ¿Saben por qué? Porque la evidencia real de haber entendido la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas no es cuánto hacemos, sino cuánto amamos, queridos oyentes. Eso es lo más importante. Cuánto amo yo a aquel que me salvó, cuánto amo a quien me restauró, cuánto amo a quien me liberó, porque es que el amor nos hace dulces, el amor nos hace tiernos, pero sin amor somos realmente duros, implacables, sí,
como vemos el mundo de hoy y aún como vemos a muchos cristianos, queridos oyentes, con dolor lo tengo que decir, cristianos que se creen Dios para estar juzgando a todos los demás y quizás su corazón esté más dañado y más pervertido que aquel que lo está dañando. Hay cosas, queridos oyentes, que de verdad mi corazón no puede soportar y yo no soporto eso. No soporto cómo una persona es capaz de condenar a otra. Es que Dios no me condenó, Dios me salvó. Y yo tengo que orar no para que Dios condene al mundo, yo tengo que orar para que Dios salve al mundo como me salvó a mí. Y por eso Mateo capítulo 18, a partir del versículo 32 al versículo 33 nos enseña algo muy especial. ¿Y qué nos dice el manual de vida? Entonces, dice Mateo 18, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Queridos oyentes, esto que nos enseña la palabra de Dios es impresionante. ¿Saben por qué? Porque la historia que comienza desde Mateo 18, a partir del versículo 23 hasta el 35, pues es la historia de dos deudores. Los dos eran deudores. Aquí no hay un deudor y uno libre. Aquí en Mateo 18, del 23 al 35, hay dos deudores. Y es imposible no pensar que de nada nos sirve entender lo que Jesucristo hizo en la cruz, su amor y la libertad que nos dio, si nosotros no somos capaces de extender ese mismo amor a otros. Y por eso quiero que veamos el pasaje completo de Mateo 18, del 23 al 35, donde hay un hombre que no entendió el extender el amor que él mismo había recibido, porque los dos son deudores, solo que hay uno que recibe el amor y hay otro que solo extiende condena. Queridos oyentes, los dos, el que tuvo la oportunidad de recibir amor, tenía la responsabilidad de extender el amor. Sin embargo, solo recibió amor y extendió condena. Cualquier parecido hoy con la realidad, queridos oyentes, es solo una coincidencia. Por eso dice Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23, el relato de estos dos deudores. Y dice la palabra de Dios, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos también. Y todo lo que tenía debía venderse para que pudiese pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos oyentes, este hombre recibió amor y él extendió condena. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que a él también lo tomaron y también fue entregado a los verdugos, aquellos a quien él les debía. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que él debía, dice la palabra de Dios, que él le debía a su Señor, aclara con esa actitud, dice en el versículo 24 que él debía 10,000 talentos, pero a él solo le debían 100 denarios. O sea que él sobrepasaba enormemente lo que le debían a él, y a él le perdonaron los 10,000 talentos. Perdonar no es que no los tuviera que pagar, sino que él pedía que tuviera misericordia de él hasta que él los pudiese pagar. Y fue lo mismo que el otro le pidió a él, tiempo para él poderle pagar la deuda. Sin embargo, el otro lo lanzó a la cárcel. O sea, ¿cuánto iba a durar en la cárcel? El resto de su vida. ¿Cómo iba a pagar si estaba encarcelado? Ni siquiera podía trabajar para pagarle. Entonces, literal, él nunca tuvo en su corazón el que el otro le pudiera pagar, sino que de una vez lo condenó a que ni siquiera la intención de pagar fuera posible para él, porque encarcelado no podía pagar. Queridos oyentes, y hoy vemos esto mismo latente diariamente a través de las redes, lo vemos en las personas, lo vemos en todas partes. Sí, a hombres y mujeres extendiendo su mano para condenar cuando ellos mismos recibieron la mano de Dios para ser perdonados. Que nunca tal acontezca en su vida, querido oyente. No extienda su mano para condenar, extienda su mano para ayudar, para perdonar, para llevar la misma mano de Dios sobre la vida de la otra persona. Pero nosotros nos escandalizamos cuando vemos el poder del enemigo en todas las cosas y decimos, ese hombre está llevado por el diablo. ¿Usted ha orado por esa persona para que sea tomado por Dios? Seguramente que no, porque es más fácil dejar que el mundo se pierda a ir a buscar a un mundo perdido y llevar a un Dios de amor que me salvó a mí y que puede salvar también la vida de otro. Sí, a través de esta historia vemos a ese siervo que fue perdonado de una deuda impagable, pero él mismo no pudo perdonar a una deuda o a un hombre que le debía mucho menos que él. Y así muchas veces ustedes y yo vivimos. Habiendo recibido misericordia, seguimos actuando bajo nuestra lógica humana y reteniendo el perdón, Dios mío, reteniendo la misericordia de Dios en nosotros y más bien señalando y juzgando. Dios trató nuestra deuda, no lo podemos olvidar, bajo la gracia inmerecida y no bajo lo que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos una condena eterna y de eso no nos cabe la menor duda. Pero la misma palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 10 versículo 8, de gracia recibiste, dad de gracia. Si yo recibí amor de gracia, ¿por qué mis ojos son de condena? Si yo recibí el amor sobrenatural de Dios de gracia, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento hacia una persona perdida? Queridos oyentes, entonces la pregunta es directa. ¿Qué estamos dando ustedes y yo a los demás? ¿Qué cuentas seguimos ustedes y yo teniendo pendientes? Preguntémonos hoy, ¿a quién no hemos perdonado? Y sí, es real que hoy nos seguimos enfrentando a situaciones difíciles, sí,
a gente que nos hiere, que nos lastima, con comentarios desafortunados, con comentarios maliciosos, hasta gente que lo condena a usted por cosas que él mismo hace. ¿Pero usted se va a matricular en la escuela de la amargura? ¿O vamos a seguir viendo al Señor, que es el amor de nuestras vidas y el que nos mantiene a salvo, queridos oyentes? Entonces, preguntémonos, ¿a quién seguimos juzgando en nuestro corazón? Que hoy sea nuestro tiempo y sea el tiempo, sí, en el que ustedes y yo no solo estamos recordando lo que nos hicieron. ¿Qué les parece si recordamos lo que recibimos de Dios? Porque cuando yo recuerdo lo que he recibido de Dios, pues entonces aprendo a decidir sabiamente, y es a darle a otros lo que Dios me ha dado. Dios me dio perdón, pues hay que perdonar aún el mal comportamiento del otro, hay que perdonar sus palabras necias, hay que perdonar esos comentarios desafortunados que hacen, porque Dios me perdonó mucho más, queridos oyentes. Aún debemos perdonar cuando no lo merezcan, porque el perdón no libera al otro, el perdón me libera a mí. El odio y el resentimiento no dañan al otro, me dañan a mí. ¿Cuántos años lleva usted con esa amargura? ¿Cuántos años lleva sin hablar con un padre, con una madre, con un hermano, con una hermana? ¿Usted cree que eso está dañando a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, al vecino, al compañero de trabajo? No, querido oyente, lo está dañando a usted. Sí, lo está lastimando a usted, lo está secando a usted, no al otro. Por eso el perdón no es para liberar al otro, el perdón es para liberarme a mí. Y por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 14 al versículo 15, algo muy especial. ¿Qué nos dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué debemos vivir? ¿Por nuestro dolor, por nuestra tristeza, por nuestra amargura, por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron? No, tenemos que vivir por aquel que murió por mí, que resucitó, que vive en mí y que me lleva a mí a una vida de victoria. Queridos oyentes, no le entregue su vida al dolor y al resentimiento. Entréguele su vida a Cristo, que con Él podemos vivir espléndidamente. Por eso, preguntémonos, ¿cómo sería posible conocer algo tan transformador como la obra de Cristo en la cruz y que nuestra vida siga siendo la misma? Yo no lo entiendo, queridos oyentes, no lo voy a entender y no lo puedo entender. Yo no soy perfecta, de eso no me cabe la menor duda. Pero sí he podido comprender en mi vida que si el amor de Dios ha sido tan renovador, tan transformador, yo no voy a volver a vivir como vivía sin Él. Yo no voy a vivir llena de resentimientos y llena de amarguras, porque yo vivía así sin Él. Pero con Él, sí, claro, hay situaciones que me duelen, que me lastiman, pero son situaciones, pasaron, porque con Él yo hoy soy una nueva criatura, como lo vimos en un programa anterior, con una nueva vida. Lo que viví ayer, vivido fue. Lo que vivo hoy es nuevo para mí. Y seguramente Juan Carlos lo podrá confirmar, corroborar ahorita en su sección. Yo no soy una mujer de guardar resentimientos, ni con él, ni con mis hijos, ni con nadie. Y he vivido cosas duras y he vivido momentos dolorosos, sí, pero momentos. No se quedaron en mi vida para siempre. ¿Y saben por qué? No porque yo sea mejor, sino porque aprendí a mirar la mano que me sanó, la mano que me liberó, la mano que me transformó. Y siempre recuerdo que vivir en amargura no es bueno,
pero vivir en libertad es la mejor experiencia de vida que yo haya podido tener, que haya podido recibir inmerecidamente de mi Señor. Y por eso todos los días de mi vida tomo la decisión de vivir así. Yo no vivo en el ayer ya pasó y quedó cubierto por la sangre del Cordero Inmolado. Yo vivo hoy. Hoy es un nuevo despertar para mí, es una nueva oportunidad. Y de hecho, en estos días le decía a Juan Carlos, había algo que yo quería en mi corazón y era algo trivial, algo que seguramente para los ojos humanos, o sea, ¿eso qué es? Pero para mí era un deseo de mi corazón. Y recuerdo que ese día amanecí y cuando amaneció le dije, Señor, solo un milagro. Y si a ti te parece bien y a ti te place, pues haz un milagro. Y si tú me quieres conceder ese anhelo, que hasta yo misma le dije a él, seguramente es un anhelo bobo, es un anhelo trivial, bueno, pero es un anhelo para mí, Padre. Y si tú me lo quieres dar, solo un milagro. Queridos oyentes, ese milagro se dio ese día, en una conversación trivial, en algo seguramente donde yo no lo imaginé. Dios me concedió el milagro y me dio el milagro. Después, bueno, yo llegué donde Juan Carlos, bueno, él está incluido dentro de ese milagro, ¿cierto? Llegué corriendo, brincaba, saltaba y yo le decía, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios me concedió el anhelo. Pero humanamente ya no era posible. Nada, queridos oyentes, no era posible. No había poder humano que eso se pudiera dar. Pero como yo no vivo en el poder humano, yo vivo en el poder de Dios. Yo no me quedé, ay, no pude, ay. Hoy, ese día le dije, hoy lo puedes hacer. Y Dios lo hizo. Por eso, queridos oyentes, vivir con Él es lo mejor para ustedes y para mí. Deje de vivir en el pasado. Deje de vivir en la escuela de la amargura, en lo que le hicieron, lo que le dijeron. No puedo perdonar lo que me hicieron. Pero Dios ya lo perdonó a usted. Dios ya me perdonó a mí. Y mi falta fue mucho más grave que lo que me hicieron. Mi falta era digna de una muerte eterna, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Él me perdonó. No porque lo mereciera. Yo no hice nada. Nada, absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Y extendió su mano poderosa por mí y envió su Hijo en amor por mí. Entonces, queridos oyentes, volvamos nuestro corazón realmente a Dios. ¿Vamos a seguir viviendo de cualquier manera? ¿Sí? ¿O vamos a vivir como Dios quiere que vivamos? En verdad, quedándonos con las verdades de Dios en nuestro corazón y no con nuestras razones enfermizas que solo nos llevan a odiar, a juzgar, a condenar y a criticar. Gracias a Dios, Dios tiene un amor real para ustedes y para mí. Por eso, queridos oyentes, no podemos entonces olvidar ese amor transformador de Dios en cada corazón. Y por eso nos enseña Mateo capítulo 5 del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos lo enseña Mateo 5 del 14 al 16. Entonces, si realmente el amor de Cristo está en cada uno de nosotros, entonces no podemos seguir viviendo para nosotros mismos ni guardando en silencio lo que Él hizo en ustedes y en mí. La obra de la cruz no solo transforma nuestra vida, nos convierte en la luz para otros. La pregunta es, ¿estamos alumbrando o escondiendo lo que hemos recibido? Porque entender la cruz no solo es conocerla, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida. Entender la cruz es vivirla, es llevarla a otros, sí, para que también los otros
puedan experimentar la libertad que nosotros ya hemos recibido. Por eso, finalmente, queridos oyentes, no podemos seguir viviendo desde la lógica del mérito. No podemos seguir viviendo desde la culpa. No podemos seguir viviendo desde la indiferencia. La libertad que hemos recibido en Cristo es completamente inmerecida, pero exige una respuesta. ¿Y qué respuesta exige? Vivir en esa nueva vida, amar como hemos sido amados y dar a otros lo que nosotros jamás merecíamos. Finalmente, queridos oyentes, estamos ustedes y yo reflejando esa gracia en nuestra vida diaria, o estamos viviendo como si nunca hubiésemos entendido realmente la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón. Es una pregunta que tenemos que hacernos a diario y tenemos que hablar con Dios. Por eso les invito para que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón delante de Él y le digamos: amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Sí, haciendo memoria de tu amor, de ese amor sobrenatural, de ese amor que tú, Señor, mostraste para conmigo, haciendo memoria que siendo aún pecadora, tú moriste por mí. Tú no me condenaste, por el contrario, tú me amaste. Y ese amor me libró de una condena eterna. Ese amor me hizo libre. Ese amor me restauró. Ese amor me sanó. Ese amor me enseñó a tener una vida con sentido y con felicidad. Y ese amor, Señor, hoy me tiene delante de ti, con los ojos cerrados y el corazón abierto, para agradecerte por la libertad que tú me has dado. Hoy, Señor, con los ojos cerrados y el corazón abierto, reconozco, Señor, que a través de ti nació un nuevo hombre, nació una nueva mujer. Sí, hoy reconozco que tú fuiste la respuesta, Señor, que mi corazón necesitaba. Cuando tú llegaste a mi vida, seguramente en mi vida, lo sé, no había arrepentimiento. En mi vida no había nada digno de ti. Sin embargo, tu decisión, Señor, fue amarme con todo y lo que había dentro de mi alma. Y ese amor cambió mi condición. Rompiste completamente las cadenas que me ataban y me hiciste libre. Y hoy puedo reconocer delante de ti que tu amor me dio un valor, Señor, inmerecido, pero un valor que me hace feliz. Por eso hoy todos nosotros, Señor, queremos reconocer cuánto amamos tu obra en nuestras vidas. Cuánto te amo, Padre. Cuánto te amo, Señor Jesús. Cuánto te amo, Espíritu Santo. Porque no tenía nada que ofrecer, pero tú me ofreciste todo a mí. Me ofreciste salvación, me ofreciste libertad, me ofreciste amor, me ofreciste una vida con sentido y con felicidad. Pero sobre todas las cosas, me ofreciste un amor que no conocía, un amor que libera, un amor que restaura, un amor que sana y un amor que engrandece. Y fue por ti y nada más que por ti que mi vida empezó, Señor, a crecer y a dar frutos y frutos abundantes. Por eso, oh Dios, guárdame de ser un hombre o una mujer que condena. Yo solo quiero ser un hombre o una mujer que ama, que conoce el amor de Dios y que está dispuesta a llevar el amor de Dios a otros. Guárdame de criticar, guárdame de condenar. Guárdame, Señor, aún de alegrarme con el dolor de otros. Guárdame, Señor, de palabras duras, de palabras hirientes, de solo condenas, de estarle poniendo cadenas a la gente,
cuando tú rompiste las mías. Yo no rompo cadenas, pero sí oro para que tú rompas las cadenas que hay en otros. Aprendo a mirar con misericordia como tú me miraste a mí. Por eso, Señor, guárdame de ser ese siervo malvado que olvida que tú le perdonaste una deuda mucho más grande. Guárdame de ser ese siervo malvado que pone a otro en la cárcel condenándolo para que nunca pueda pagar la deuda que tiene, cuando el otro también puede ser perdonado por el mismo Dios que me perdonó a mí. Por eso, gracias, Señor. Tú tuviste misericordia de mí, te compadeciste de mí. Entonces permíteme mirar a otros también con compasión y compadecerme de su necesidad. Lo que vive lo vive por una razón, porque está lejos de ti, como un día yo viví lejos de ti. Por eso, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañen eternamente y para siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. No olviden compartir el programa, sí, señores, a través del Facebook y del YouTube. Compártalo a través de sus redes sociales, a través de el WhatsApp. Gracias por cada saludo, gracias por cada palabra. Juan Carlos siempre me está leyendo todos sus mensajes. Se les quiere de todo corazón, como dice Juan Carlos. Así que ya saben, a compartir el programa de AM, PM, que se transmite de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el lanzamiento y a las 10 de la noche en la repetición. No olviden entonces escribirme al 311-364-5093 porque nos vamos juntas para Israel. Recuerden nuestra segunda peregrinación de Mujeres Empoderadas, Yo Soy el Milagro, donde muere el pasado, renace una mujer empoderada. Seguimos orando por la paz de Jerusalén, por la paz de sus habitantes, por la paz de sus gobernantes. Seguimos orando por la paz del Medio Oriente, por la paz de todos los hombres, queridos oyentes. Por eso, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa con Juan Carlos Gaviria, Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Muy bien, Yoli, muchísimas gracias por tu sección, muy especial siempre. Bueno, de esa manera original, llena de la palabra de Dios, como debe ser, siempre llevándonos a estar ahí, conectados con lo que Dios quiere enseñarnos y sí, ser como Él quiere que seamos, ser sus hijos especiales y aportar cada uno lo que podemos aportarle a aquellos que nos rodean con lo que el Señor va tratando en nuestro corazón. Ahí, en esa sección tan especial, manejando tu vida. Eso es la teoterapia. La teoterapia es como el Señor llega a nuestro corazón a través de su vida, a través de su palabra, a través de su obra. Dios llega a mi corazón para enseñarme a vivir, para ayudarme a vivir como realmente yo lo necesito. Y eso es lo que es la teoterapia, el tratamiento de Dios para la vida del individuo, para la vida familiar, para que vivamos la vida que el Señor espera en nosotros. Bueno, aquí en Nutrientes para el Alma, recordando siempre la gran invitación de ir en peregrinación allá a Jerusalén, en acción de gracias a Dios, en Israel. Bueno, no lo olvidemos, no dejemos de pedirlo, de clamarlo, de buscarlo y de hablar a otros. Esa es una de las tareas. Háblele a otra persona de la visión de ir a la tierra de Israel. Bueno, nosotros oramos por todos los que anhelan, así como oramos por sus viajes a una ciudad, a otro país, tantos viajes que uno puede hacer y todo lo disfrutamos. Pero que el Señor coloque el querer como el hacer por su buena voluntad para hacer este grandioso viaje en peregrinación a toda la tierra de Israel y específicamente llegar allí a Jerusalén. Recuerde escribirnos
al 311-364-5093. Con todo cariño les vamos a instruir, les vamos a atender, a indicar cómo hacer para lograr esta meta que viene del corazón de Dios para nosotros. No lo olviden. Bueno, aquí en Nutrientes para el Alma. Bueno, vamos a mirar lo que dice Isaías capítulo 41, versículos 17 y 19. Beber de su espíritu, alimentarme de su palabra, tomar ese alimento, ese maná y esa agua que viene del cielo para nosotros. Bueno, Dios les dio agua en el desierto a aquellos grandes hombres y mujeres que salieron de Egipto, donde estaban en esclavitud. Dios los llevó por todo un desierto hacia la tierra que fluye leche y miel, de la que tanto hablamos aquí en el programa. A esa tierra, bueno, donde el Señor tenía preparado para ellos la tierra prometida. Claro que sí. Y mientras iban por ese desierto, Dios les envió el maná, claro, les envió la comida, les envió las codornices, pero también les envió agua. El agua brotó y el agua calmó la sed. El agua vino a ser ese alimento también para sus vidas. Y lo dice Isaías 41, verso 17 al 19. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. En la tierra seca daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Isaías 41, versículo 17 al versículo 19. Bueno, aquí vemos cómo la palabra de nuestro Padre, la palabra de Dios, nos enriquece demasiado cuando ella se refiere a lo que concierne al fruto. El fruto, ¿qué es? El alimento, ¿qué es la bebida? El fruto, ¿qué es lo que de verdad nos llena? Como aquel maná en el desierto. Y bueno, todo lo que concierne al fruto, lo que viene como consecuencia de ¿qué? De la lluvia que viene de Dios. El milagro de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de que podamos fructificar como aquel árbol que recibió el agua, pudo florecer, pudo fructificar, pudo dar sus frutos, sus cosechas. Pues bien, mis queridos oyentes de AMPM, déjeme decirle que los ríos nacen en las alturas, en los montes, y en su origen esos ríos son muy pequeños. Por ejemplo, hablemos de nuestro país, hablemos de Colombia. En Colombia tenemos un río principal que es el río Magdalena. Su nacimiento es en el macizo colombiano. En este lugar hay sitios donde uno puede abrir literalmente las piernas y el río corre en medio de ellas, debido a que es bastante angosto en sus orígenes. El río Magdalena es angosto pero muy profundo. Así es, sí, señores. Más adelante encontramos un lugar, después del nacimiento del río Magdalena, encontramos un lugar que se denomina el Estrecho del Magdalena. Aquí el río aún es bastante angosto, pero después se convierte en un río impetuoso a lo largo de todo su recorrido. Pasa por varios departamentos y finalmente desemboca en el Océano Atlántico, allí en Barranquilla, en lo que se conoce como Bocas de Ceniza. Ahí hemos estado, ¿no, Yoli? Bocas de Ceniza es el nombre, ¿cierto? Bocas de Ceniza, ahí en Barranquilla, una ciudad muy linda que queremos de todo corazón. Ahí vemos cómo desemboca el río. El río llega,
cruza Barranquilla, llega por allá en el norte de Barranquilla, se encuentra allí ya con el océano Atlántico y allí desemboca. Podemos entender entonces el crecimiento, así como ocurre en la vida real, con los niños, con nuestros hijos. Cuando son bebés, seguramente los podemos cargar con un solo brazo o con una sola manito, pues son muy pequeños, pero luego van creciendo. Ocurre lo mismo con aquella semilla, aquella preciosa semilla que va creciendo cada vez más y más. Y eso es lo que ocurre con las nuevas criaturas. Nosotros somos nuevas criaturas y somos nuevas criaturas en Cristo. Y comenzamos como niños en Cristo, como bebés espirituales, pero necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso requerimos beber del Espíritu Santo de Dios y alimentarnos cada vez más y más de su palabra, la cual es alimento para nosotros. Él es el pan de vida que nuestra vida necesita. Qué precioso, ¿cierto? La palabra del Señor entonces nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento. Nos habla de aquel valle de los huesos secos, si usted se acuerda de este hermoso relato del valle de los huesos secos. Bueno, si recordamos el nacimiento y el recorrido de los ríos, estos nacen en los montes, luego descienden a los valles y así entendemos la promesa de Dios de dar vida, como cuando los ríos llegan a los valles y se encuentran con aquellos, sí señores, con aquellos huesos dando vida en todo su entorno. Es el agua de Dios la que toca los huesos secos y les da la vida. Es el alimento de Dios, es el que hace el milagro, el nacimiento, el recorrido de los ríos. Estos nacen en los montes, luego descienden a los valles. Así nosotros entendemos la promesa de Dios de dar vida cuando los ríos llegan a los valles y se encuentran con aquellos huesos dando vida a todo su entorno. Los ríos, mis queridos oyentes de AMPM, van descendiendo sobre nuestra labranza y van produciendo su fruto. Sobre nuestra familia, por ejemplo, es posible que estemos pasando por un momento, de sequedad o en el trabajo. Es probable que ahora también se presente en nuestra vida laboral un peligro como la escasez o como que nos saquen del trabajo. Y es una situación que se presenta en la vida de uno, en su familia, como de sequedad. Estamos secos, los proyectos, las metas, los desafíos, todo se va como secando como aquellos huesos secos en aquel valle. Pero se necesita del agua de Dios. Se necesita que podamos ir al monte, a la presencia de Dios, a beber de la fuente, pero igualmente descender como lo hizo Moisés cuando volvió al campamento en medio del desierto. Tenemos que hacerlo para que descienda el agua a aquellos huesos secos que están ahí en el valle. A nuestra familia, el trabajo, el entorno, a otras personas que están allí alrededor de nosotros. Estamos llamados a llevarle el nutriente, a llevarle el agua, a llevarle el alimento, a llevarle el propósito de vida a esas personas que pueden estar secas. Pero solo Dios puede hacer el milagro a través de su agua poderosa y permitir que cada vida sea tocada y que cada vida entonces dé el fruto que está establecido para nuestras vidas, como aquel pueblo que iba por el desierto y recibió el agua, y recibió el maná, y recibió esas codornices, y recibió esas columnas que los protegían, la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día. Así entonces nosotros entenderemos, mis queridos oyentes de AMPM, entenderemos, sí, que es precisamente beber de su espíritu, alimentarme de su palabra, es lo que yo necesito para que Él termine con ese valle
de huesos secos y nos convierta aquel ejército suyo lleno de vida, lleno de propósito, lleno de entrega por Él. Bueno, ¿qué tal si oramos, Padre? Gracias porque tú nos permites beber de tu Espíritu. Tú nos alimentas de tu palabra. Tú nos das las aguas que tanto necesitamos en todos los momentos de mi vida, Señor. A ti, Padre, te pido por todos aquellos oyentes que en este momento tienen sed, que tienen hambre de ti, que tienen una gran necesidad, para que tú coloques tu mano poderosa de amor sobre ellos. Envía la respuesta, envía la sanidad, envía la medicina, la libertad, todo lo que necesiten en este momento de su espíritu, alma y cuerpo. Sean benditos con el agua de Dios, sean benditos con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, nos encontramos una vez más mañana aquí, 4 en punto de la mañana. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.